Buenas noches, mis queridos suscriptores. Bienvenidos a mi canal. Espero que todos estén bien. Si les quiere con mucho cariño. Y espero que disfruten de este momento tan agradable, porque voy a hablar de un tema muy importante de lo que es la familia tradicional y la familia moderna. Pero en este primer capítulo voy a hablar de la familia tradicional. Y les voy a enseñar que en la familia tradicional se conservaban principios y valores. Uno de los valores de la familia tradicional son estos que están acá, a ver si ustedes lo aprecian. Estos son los valores que se apreciaban en la familia tradicional. Se los voy a leer. La honestidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la obediencia, el sentido de pertenencia y la unión familiar. Estos valores que están en esta lámina son valores que en la familia tradicional se cumplían y se mantienen siempre en pie. Son valores que antiguamente se respetaban, son valores que se afianzaban en la educación y en la familia. Lo que es la honestidad es igual a la verdad. Entonces, tradicionalmente, decir una mentira, eso era pecado. Entonces, la honestidad es igual a la verdad. Entonces, teníamos que siempre andar con la verdad. El que decía una mentira era castigado. Ese es uno de los valores que siempre lo tenemos presente en la familia tradicional. Tenemos otro valor tan importante como la gratitud. La gratitud es agradecer un favor, agradecer algo que te regala. La gratitud igual es al agradecimiento. Son valores muy importantes en la familia tradicional. Tenemos otros valores también importantes como la humildad. Mire, la humildad es un valor muy importante en la familia. ¿Por qué? Porque con la humildad las puertas se nos abren en cualquier parte que vayamos. Los caminos se nos abren, todas las puertas se nos abren siempre y cuando usted haga las cosas con humildad. Tenemos otro valor importante, la prudencia. La prudencia es saber decir las cosas, es tener cuidado cómo vamos a hablar y cómo nos vamos a expresar. La prudencia es la actitud de las personas, cómo van a decir las cosas, cómo van a actuar. Tenemos que ser prudentes y tener cuidado con eso, con esa palabra, la prudencia. Otro valor importante, el respeto. Es un valor que yo lo amo demasiado, lo quiero y siempre lo he mantenido firme en mi escuela, en mi trabajo, con mi familia, con los vecinos. El respeto es tan fundamental en el ser humano que eso te va a conllevar a ganar amistades, a tener gente que te quiera, porque siempre va a haber el respeto y uno tiene que también respetar a las demás personas, hacer valer sus derechos. El respeto es fundamental y siempre esa palabra es tan importante en la familia tradicional. Es una de las características que se caracterizaba la familia tradicional, con el respeto de la familia, el respeto al papá, el respeto a la mamá, a los hermanos. Es un valor muy, muy, muy bonito y un valor muy importante en esa familia tradicional. Tenemos otro valor tan importante como es la responsabilidad. El enseñar la responsabilidad es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser responsable con uno mismo y ser responsable con los demás. Responsable en el trabajo, responsable de hacer un favor. La responsabilidad
es algo muy importante en el ser humano y se debe cumplir sin ningún interés. Haz las cosas y ya. Cumple con lo que deseas hacer. Si la responsabilidad de cuidar a los hijos, la responsabilidad de hacer un oficio en tu casa, ese valor es muy importante. Tenemos que tenerlo siempre presente. Otro de los valores que se caracteriza a la familia tradicional es la obediencia, el acatar órdenes. Si a usted le dicen, hijo, por favor, vaya a la bodega a comprarme una harina pan, eso usted tiene que hacerlo, sin estar pataleando, sin decir que no quiero ir porque está haciendo mucho sol. No, hay que obedecer. Para lo que sea, uno tiene que respetar esa orden, ese mandato del cual nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Esa es otra característica de la familia tradicional. Otro valor muy importante es el sentido de pertenencia, la identificación del ser humano con las demás personas. También es un valor muy importante. Otro valor importante les voy a decir de lo que es la unión familiar. Esa palabra unión también es muy bonita en la familia tradicional. Ser unido, compartir, eso es algo muy bonito. Nunca ser sumiso a no hacer las cosas. La palabra egoísmo, eso no existía en la familia tradicional. Bueno, entonces estos son los valores que le estoy hablando para que lo tengan siempre presente y de esa manera, ¿verdad?, les sirvan como orientación en el núcleo familiar. Les cuento que yo crecí en una familia muy humilde. Nosotros éramos una familia muy numerosa. La familia tradicional se caracterizaba porque era muy numerosa. Yo era una familia de 15 hermanos, 10 varones y 5 hembras. Y mi mamá era costurera y mi papá era carpintero. Y a pesar de las profesiones que tenían, nos inculcaron muchos valores que hoy en día nos han hecho crecer, son valores que nos han formado la vida. Entonces, es importante que valorar a la familia, querer a la familia, eso es muy importante. Ser siempre unido. A pesar de haber crecido en una familia humilde, siempre fuimos unidos. Éramos de clase media, vivíamos más o menos cómodos. Mi papá trabajaba en una empresa, era chofer de una empresa, era obrero, y mi mamá, a pesar de que era costurera, nunca le cosía ropa a la gente para que se la comprara. No existía eso, no hacía falta, gracias a Dios. Entonces, en una familia tradicional como fue la mía, existía la palabra compartir. Compartíamos todo, no existía egoísmo, no existía diferencia entre los hermanos. Los cuartos eran compartidos, en un cuarto dormían las hembras y en otro cuarto los varones. De esa manera nosotros compartíamos nuestras vidas en nuestro hogar. Las cosas importantes en una familia tradicional era la comunicación, porque cualquier problema que existiera en la familia, nosotros lo comunicábamos. Papá, pasa esto, mamá, pasa esto. Siempre le buscábamos solución a los problemas. Nunca había un sí, nunca había un no, sino que le dábamos salida a los problemas, que eso es muy importante. La comunicación familiar. Si un hijo tiene un problema, una hija tiene un problema, hijo, ¿qué te pasa? Hay que estar pendiente de esas cosas. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿En qué puedo ayudarte? La comunicación es fundamental en la familia. Yo les digo esto porque yo crecí en una familia tradicional y estas son una de las características de lo que en realidad era la familia tradicional. La comunicación, el compartir, el compañerismo, la unión, el amor. Todo eso son características de la familia tradicional. En cuanto a la comida, mi mamá hacía la comida igualita para todo el mundo. Ahí no había diferencia, que yo quiero aquello, que yo quiero lo otro. No, señor. Todos teníamos que comer lo que se preparaba.
y ahí no existía la palabra no quiero, no me gusta, eso no existía en una familia tradicional. Yo recuerdo que a mí no me gustaba la cebolla, no me gustaba la cebolla porque picaba, yo estaba pequeña, pero a la final tenían que comerme la cebolla. Y hoy en día me encanta la cebolla. No me gustaba la avena, hoy en día me gusta la avena. Crecí sin ningún tipo de problema. Gracias a Dios, como de todo, todos comemos de todo. Porque nos acostumbraron a eso. Cuando yo les dé el video, les enseñé el video, les converso sobre la familia moderna, porque voy a hablar de la familia moderna, ustedes van a ver la diferencia tan grande que hay entre una familia tradicional y una familia moderna. Una diferencia totalmente increíble. En cuanto a los programas de uno recrearse en el hogar, existía antiguamente la televisión blanco y negro. Ahí no había televisiones de color, eso no existía. Y todos teníamos que ver el mismo programa. El conejo de la suerte, los picapiedras, y todos nos sentamos a ver el mismo programa. Ahí no existía, yo quiero ver el canal tal, yo quiero ver el canal tal. No, señor. Todos veíamos el mismo programa y todos disfrutábamos de ese programa y nos divertíamos con ese programa. Igualito para todos. Aparte de la distracción que teníamos con la televisión, jugábamos metra. En esa época se jugaba metra, yo jugué trompo, andaba en bicicleta con mis hermanos, nos compartíamos el turno, teníamos que respetar el turno, anda tú primero y el otro viene después. Papagayo. Yo me crié en un ambiente donde yo jugaba mucho con arcilla, porque el patio de mi casa era arcilloso. Entonces yo agarraba la arcilla y hacía mis tacitas de barro, hacía cucharitas, platicos. Yo era muy feliz haciendo ese tipo de vajilla con arcilla del patio de mi casa. Aparte de eso, jugaba maestra. Le enseñaba unos palos que yo tenía por ahí por la casa. Y entonces eran momentos muy felices. Yo recuerdo que mi infancia para mí fue muy, pero muy feliz, porque teníamos de todo, teníamos árboles frutales, esas frutas que existían en mi casa se las dábamos a los vecinos, o los vecinos iban a buscar mi casa también. Mi papá era una persona que lo que era de él no era de él, sino que él lo compartía mucho con los demás. Así fui criada yo. Y esa es una característica de la familia tradicional, el compartir. La palabra egoísmo, eso no existía. Otra de las cosas que les voy a comentar, había mucho amor, mucho cariño. Teníamos una piscina que mi papá nos hizo, y los fines de semana nos bañamos ahí. Era un tanque de cemento que él hizo y ahí nos bañamos. Entonces yo crecí con mucho amor, mucho cariño, mucha protección, a pesar de los peligros que había en esa zona donde yo me crié, porque yo me crié en una casa muy grande que mi papá construyó en un terreno en Tijuana. Yo soy del Zulia, que sepa, soy zuliana. Y en esos terrenos había muchos culebras como arroz. Mi mamá rodaba un matero y ahí había una serpiente. Siempre mataban una serpiente. Pero gracias a Dios, a pesar de que la pasábamos en el patio descalzo, porque uno jugaba descalzo, no hubo ningún tipo de problema. Siempre será que Dios nos protegió, porque siempre se mataban animales allá en la casa. Pero nunca, gracias a Dios, nunca hubo ningún tipo de problema. En cuanto a la parte educativa, nosotros teníamos una escuelita que quedaba cerca de la casa, que antiguamente los mandaban a uno a aprender a leer y a escribir en una escuelita. Y cuando nosotros aprendíamos a leer y a escribir, era cuando nosotros íbamos a cursar el primer grado. Gracias a Dios, mi escuela, donde mi mamá me inscribió, que todos estudiamos por allí, era una escuela muy buena, porque era una escuela que pertenecía, no era privada, era una escuela pública, una escuela que pertenecía a la empresa Shell de allá del Zulia, la empresa Shell.
Y entonces ahí solamente estudiaban los hijos de los trabajadores de esa empresa. Era una escuela de calidad. Nos daban los colores, nos daban los cuadernos, teníamos odontología. Bueno, y los maestros eran excelentes, porque eran maestros normalistas de esa época. Un maestro normalista de esa época eran excelentes maestros. Nos enseñaban de todo. Inclusive, que hasta exámenes orales teníamos. Nos hacían exámenes orales. Teníamos un aparato digestivo que usted lo desarmaba y iba explicando cada característica de cada órgano. La educación fue fabulosa. Teníamos transporte, mi papá nos pagaba un transporte de un vecino que teníamos en la casa, cosa que no me gustaba montarme en ese transporte, porque cada vez que me montaba en el transporte llegaba a sucia la escuela. El uniforme que nosotros usamos era blanco totalmente, camisa blanca y falda blanca. Y siempre llegaba con el uniforme sucio, porque ese señor no limpiaba ese transporte. Y no me gustaba irme con él por eso. Pero bueno, aquí estoy. Viví una vida feliz. Añoro y extraño esa educación que tuve con mis padres, que a pesar de que ellos no estudiaron, no se prepararon, pero los valores que nos inculcaron a nosotros son fabulosos. En cuanto a la ropa, mi mamá nos hacía la ropa. Como ella era costurera, ella nos hacía la ropa. Y si no le gustaba la ropa, teníamos que ponérnoslas a juro. Y de paso, nos las cosía sumamente grande para que no la perdiéramos tan rápido. Los zapatos eran de larga duración, porque eran unos zapatos que se llamaban Pepito. No sé si ustedes recuerdan ese tipo de zapatos. Pepito, y los varones usaban unos zapatos que eran unos mocasines. Esos duraban, bueno, pues, hasta que uno no le quedara. Los regaños en la familia, la llamada de atención en la familia, simplemente eran con una simple mirada. Cuando mi papá me miraba de una manera o mi mamá me miraba de una manera, yo sabía que me tenía que ir a dormir, me tenía que ir a bañar. O sea, ahí no había pelea, ni grito, ni pataleta, nada de eso. Nada de eso existía. Con una mirada ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Ese era el regaño de nosotros. Porque a la final nosotros no nos portábamos mal. Siempre nos la pasamos jugando, estudiamos o si hacíamos las tareas y nos poníamos a jugar. Las limitaciones que teníamos, pienso que eran limitaciones que nos ayudó a formarnos para crecer en la vida, para que en un futuro nos ayudaría a uno mismo a resolver las cosas. Y que a la medida que íbamos creciendo y nos íbamos formando, íbamos creciendo con una mentalidad ya futurista, porque esa educación tradicional nos llevó a reflexionar que debemos de vivir felices y debemos vivir un mundo cada día mejor. Bueno, hasta aquí va a ser mi video de la familia tradicional. En la próxima conversación que tendré con ustedes hablaré de la familia moderna y ahí vamos a ver cuál es la diferencia de una familia tradicional y una familia moderna. Espero que les guste esta conversación que he tenido con ustedes y que sepan cómo se vivía antiguamente en una familia tradicional. Espero verlos en un próximo video. Denle la campanita, denle like para que nos sigamos comunicando uno con otro. ¡Chao!